Ok, por favor, les tiene que estar llegando un mensaje que dice que esta clase está siendo grabada. Les pido por favor que pongan continue para obtener el consentimiento de ustedes que se puede grabar. Bien, las consultas las vamos a hacer después por chat o por micrófono. Tengo 80 personas conectadas, esto es un súper récord. Y no sé si hubo más personas en la clase o acá online, pero vamos a habilitar las preguntas después por chat y después yo las voy a decir por el audio. Vamos a ver qué tal funciona eso. Bien, me paso entonces a lo que es el capítulo 2. ¿Ya? El capítulo 2 tiene que ver con lo que tiene que ver con las características geométricas, ¿ya? Y en las características geométricas, principalmente, aquí está Geometric Features, y lo que tiene que ver con características geométricas tiene que ver con la geometría del... Ya, ahí están las características geométricas. Me voy a pasar al modo de presentación. Entonces, con las características geométricas, lo que tenemos que ver es qué podemos sacar de la geometría de un objeto, ¿ya? No olviden que acá lo que está presente es que ustedes tienen un objeto y al objeto ustedes le van a hacer algunas mediciones y a partir de las mediciones ustedes van a clasificar. Entonces el capítulo 2 tiene que ver con todo tipo de mediciones que pueden hacer de las imágenes. Y estas mediciones pueden ser del tipo geométrico o del tipo de color. La primera parte del capítulo va a estar centrada en lo que es las características de geometría. Entonces pasemos acá con un ejemplo. Tengo la imagen pequeña, esta imagen es como de 40 por 40 píxeles de un grano de arroz. Ya ustedes pueden ver ahí en la imagen A un grano de arroz. Y lo primero que hacemos es segmentar. Esto es un procesamiento de la imagen, input imagen, output imagen. Y podemos sacar el borde que tiene el objeto acá, que es la línea blanca que ustedes pueden ver ahí, que lo estoy marcando con el mouse, y nuestro objeto es el gris. Para hacer un estudio del arroz nos interesa el arroz, no el fondo. La información que vamos a sacar entonces es del contenido de la región y no del fondo. Una representación tridimensional en que el eje X y el eje Y corresponden a las coordenadas del espacio de la imagen, X, y el eje Z corresponde al tono de gris de la imagen, es relativa a esta imagen. Vamos a ver que el fondo es un color oscuro, por eso es un valor bajo, este es un color oscuro, es un gris oscuro, y el arroz es un color gris claro, por eso tenemos acá esta representación tridimensional. Entonces, en las características geométricas vamos a tomar información solo de la geometría del objeto, no de la intensidad. Bien, entonces les decía que hay dos tipos de características, unas que son las de geometría y otras que son las de intensidad. Y la geometría nos da información de la localización, la orientación, la forma y puede ser también el tamaño. ¿Ya? Esas son como las típicas características geométricas que uno podría sacar. Bien, vamos con las características geométricas. En las características geométricas nosotros tenemos entonces la región, que la vamos a llamar R, y vamos a tener el borde, que lo vamos a llamar L. ¿Estamos? Y eso se obtiene después de la segmentación. Entonces, el área se calcula como el número de píxeles, en este caso son los píxeles de la región, que son los píxeles grises, y el borde se calcula como el número de píxeles del borde, o sea, los números de píxeles blancos. Aquí siempre aparece la pregunta si el cálculo del borde es correcto o no.
Recuerden que en una de las primeras clases les dije que esto no era una clase de instrumentación, sino que es una clase de reconocimiento de patrones. Eso quiere decir que nos podemos dar el lujo de tener mediciones que no sean exactas, ¿ya? Obviamente ustedes pueden calcular el perímetro de esto y se van a dar cuenta que el perímetro más exacto del arroz podría considerar que la distancia entre un píxel y otro que está en diagonal no es 1, sino que es raíz de 2, utilizando la distancia euclidiana entre dos píxeles que están a 45 grados. Si nosotros hacemos todo ese cálculo, puede ser que el cómputo sea demasiado caro, que sea demasiado rato computar algo tan preciso que quizás no vale la pena. En mi experiencia, no vale la pena. Una medición del borde de este tipo nos puede dar resultados bastante buenos para discriminar entre objetos que tengan un perímetro grande y un perímetro pequeño. Así que, como les digo, esto es una buena métrica de la longitud del borde que está presente en la región. Bien, otra característica que podemos medir es lo que se llama el alto y el ancho, ¿ya? El alto y el ancho tiene que ver con, el alto vendría siendo desde el píxel más alto al píxel más bajo, y el ancho del píxel más a la izquierda al píxel más de la derecha, ¿ya? Y se le agrega un 1 para contar el píxel del borde también. Entonces aquí tendríamos la altura y el ancho. Ojo, en este caso se mide la altura y ancho de forma vertical. El arroz está inclinado. Quiere decir que la longitud del arroz no es la altura que está acá, ¿ya? Esta es la altura del objeto desde acá hasta arriba. Bien, existe otra métrica que es la métrica de redondez, en inglés roundness, y que está definida como 4 veces el área multiplicado por pi dividido entre la longitud al cuadrado. Les pido, por favor, que hagan en la mente cómo les quedaría la redondez de un círculo, ¿ya? Si ustedes tienen el área de un círculo es pi r cuadrado, quiere decir que arriba nos va a quedar 4 por pi r cuadrado por pi, nos va a quedar 4 por pi cuadrado r cuadrado. La longitud de un círculo sabemos que es 2 pi r. Al cuadrado me quedaría 4 pi r cuadrado. Quiere decir que la redondez de un círculo es 1. ¿Correcto? Entonces, esta métrica de redondez nos está diciendo que es 1 cuando la figura, el objeto se parece mucho a un círculo, y hagan el ejercicio, por ejemplo, de un espagueti. Un espagueti tiene área pequeña y longitud muy larga. Quiere decir que la redondez se acerca a 0. Entonces, la redondez está definida entre un número entre 0 y 1, donde 0 es algo muy, muy alargado y 1 es un círculo. Entonces, podría ser que la redondez nos sirva para diferenciar ciertos objetos. Sería muy fácil utilizar la redondez para diferenciar, por ejemplo, un ejemplo muy fácil que tiene solamente fines pedagógicos, entre una moneda y un arroz. Si ustedes tienen que hacer un clasificador que diferencie entre monedas y arroz, segmentan la imagen, le calculan el perímetro, miden el área, miden la longitud, calculan la redondez, y si la redondez es mayor que 0.9, por ejemplo, podríamos decir que es una moneda, y si es menor, podríamos decir que es un arroz. Bien, el centro de masa es otra métrica que nos indica dónde está el centro del objeto. Siguiendo con el arroz, sería este punto rojo. Ustedes podrían pensar que tienen un cartón que lo han recortado con la forma del arroz, y que quieren poner el dedo justo en el lugar en que el cartón está completamente horizontal y equilibrado. Ese es lo que se llama el centro de masa. Y el centro de masa es el promedio de todos los píxeles que están, de la ubicación de todos los píxeles que están adentro. Tomamos cada píxel y cada píxel en su coordenada y es promediada y nos da el centro de masa en la dirección y cada píxel en la coordenada j es promediada y nos da el promedio
el centro de masa en la dirección J. Antes de pasar a las elipses, me interesa saber si hay preguntas. Por favor, pónganlas en el chat, a ver si podemos tener preguntas. Bien, vamos a ver. Aquí hay varias preguntas. Voy con la primera. ¿Existe una convención de qué píxeles considerar para representar el borde? No, no existe una convención y es una muy buena pregunta. El borde puede ser a ver, cuando ustedes segmentan, existe una región que es la segmentada, el arroz, y existe una región que es el fondo, que no es el arroz. Entonces, ¿cuál es el borde? Entonces, hay una forma de hacer que el borde sea solo el píxel de la región, pero que está al borde máximo, ¿ya? O sea, si ustedes tienen el arroz, sería el píxel del borde, pero que esté dentro de la región. Existe otra convención que es que esté fuera, que pertenezca al fondo. Cualquiera de las dos la pueden usar, pero el consejo es que siempre usen la misma. O sea, si van a estar haciendo segmentación de arroces, que solo hagan el borde que pertenezca a la región o que solo hagan el borde que pertenezca al fondo, pero no mezclen, ¿ya? Si quieren ser más precisos, podrían hacer un promedio entre ambas, pero eso es demasiado cómputo y no se los recomiendo. Esta segmentación, otra pregunta. ¿El centro de masa se calcula solo con los píxeles del borde? No, el centro de masa se calcula con los píxeles de la región, no del borde. ¿Ya? Se promedia, ustedes agarran cada píxel y tiene coordenadas i, j, y agarran todas las coordenadas i de cada uno de los píxeles y los promedian. Ese es el centro de masa en la dirección i. Y lo mismo para j. Después, esta segmentación se debe hacer manualmente para hacer el sistema de reconocimiento. No pueden, la verdad, en principio lo pueden hacer como quieran, pero la idea es que hagan la segmentación de forma automática. En reconocimiento de patrones, la idea es automatizar. Entonces, lo ideal es que la segmentación la puedan hacer de tipo automática. Bien, vamos ahora vamos a seguir con la clase y vamos a ver lo que son las elipses. Y vamos a seguir con el arroz, porque el arroz tiene una forma elíptica. Y aquí habría que hacer el fit del borde de la región a una elipse, ¿ya? Y aquí existen métodos de mínimos cuadrados de aproximar de la mejor manera posible las coordenadas i, j del borde de la región a una elipse. Ahí tienen, por ejemplo, ustedes un ejemplo de cómo quedaría la elipse ajustada a este arroz. Este ejemplo es real, o sea, no está puesto con fines pedagógicos, sino que fue calculado con una aplicación para calcular elipses. Entonces tenemos que para una elipse podemos medir los siguientes parámetros. Estas son características que podemos extraer. Una elipse va a tener, por ejemplo, el área de la elipse. Ojo, esto es distinto al área del arroz. Puede ser muy parecido, pero es distinto. Esta es el área de la elipse, ¿ya? Tenemos el eje mayor y el eje menor. El eje mayor vendría siendo A y el eje menor vendría siendo B. El centro de la elipse son las coordenadas x0, y0. Y otra vez, este no es el centro de masa de la región, es el centro de masa de la elipse, que pueden ser muy parecidos, pero no son necesariamente iguales. El perímetro es el perímetro de la elipse. Hay una definición de cómo calcular el perímetro de una elipse. Y después está algo que se llama la excentricidad, que es dividir B por A. Si es un círculo, B es igual a A, me va a dar 1. Y si es un espagueti, me va a quedar B muy pequeño y A muy grande, y la excentricidad va a tener un número bastante bajo. Bien, vamos a pasar ahora a unos ejemplos que tengo implementados. Y el
primer ejemplo que les quiero mostrar es el de características básicas de geometría. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen acá una imagen. Esta imagen es bastante simpática, es una papita frita tipo Lays, con un fondo negro. Se usa esto en control de calidad de alimentos. Como es un experimento que nosotros hemos diseñado, el fondo es negro para hacer la segmentación fácil. Y aquí a la derecha, entonces, ustedes tienen la segmentación, ¿ya? La segmentación fue hecha con un algoritmo de procesamiento de imágenes. Es pasar la imagen a tonos de gris y de ahí se hace el umbral y tenemos 1, píxel 1 la región y píxel 0 lo que es el borde. Bien, aquí podemos calcular entonces el centro de gravedad es 163 en el eje Y. El eje Y es este que está acá. 163 está por acá. Ese tendría que ser como el centro de masa. Y en la dirección J es alrededor de 180, que es como por acá. Después tenemos la altura, 194 píxeles, y el ancho, 195, lo cual está bastante bien porque es una imagen que uno ve que es circular. El área, el perímetro, la redondez es 0,94. ¿Ya? Es un número que nos está dando un número bastante grande. El resto son otras medidas que se pueden sacar, que no las he explicado aún y que ustedes pueden estudiarlas por su cuenta. Son características geométricas que pueden también extraer de esta imagen. Por ejemplo, si tengo más características geométricas, si tengo, por ejemplo, esta imagen de números, y está el número 1, 2 y 3, voy a, por ejemplo, sacar las características geométricas de la figura 9, que es esta que está acá. Región 9, y aquí entonces me dice que la región 9 es este 2 que está acá, y aquí vendría estando la ubicación del 2, está en el centro de masas 180 con 377, el alto, el ancho, el área, etc. ¿Ya? Ojo, aquí vamos a quedarnos un rato. El número 2 que está aquí tiene un área de 4.354 píxeles. Voy a sacar el área del número 2, que es la región 4. Y acá el área es 1000 píxeles, 1050. Entonces se dan cuenta que el área está dando una buena información con respecto al tamaño. Vamos a hacer ahora otro ejemplo que tiene que ver con las elipses. El ejemplo de elipses tiene que ver con el fit de una elipse. Y aquí tengo, por ejemplo, una imagen de arroces, y lo que vamos a hacer es calcularle la elipse a cada uno de los arroces, ¿ya? Y aquí tenemos, entonces, si se dan cuenta, van a ver, observen bien esta figura, van a tener en cada una de los arroces que están acá, van a tener el borde, que es lo que es el borde de la región en rojo, y en azul tienen la elipse, ¿ya? Vamos a detenernos en la primera elipse que está acá, y se dan cuenta que es un cálculo bastante fino. Vamos a ver si me funciona esto acá. Y ahí pueden ver que aquí tengo la elipse de este arroz. Observen los puntos rojos. Los puntos rojos son el borde y la línea azul es la elipse, ¿ya? Es algo que se hace bastante bien, y vamos a ver dónde falla esto. Aquí hay un par de regiones donde falla. Aquí, por ejemplo, observen estos dos arroces. El algoritmo de segmentación no separó los dos arroces, quiere decir que los considera como uno solo, y la elipse que encontró es esta, que está bastante mala. ¿Ya? Entonces aquí podríamos tener error en nuestros cálculos. Es algo con lo que hay que aprender a vivir. Bien, hemos hecho una segmentación en que eliminamos
todas las regiones demasiado grandes. Con eso estamos eliminando este arroz que fue segmentado de forma doble, se eliminó, nos quedamos solamente con los granos de arroz que tienen un tamaño que está dentro de la media. Aquí está el histograma de los arroces. Nos quedamos con la zona central, hemos eliminado los arroces muy pequeños de 5 o de 10 píxeles y los arroces muy grandes de 30. Bien, el ejemplo que les tengo aquí es que vamos a escoger aquellos arroces que tengan una orientación de 45 grados. ¿Ya? Y aquí pueden ustedes observar que nos quedamos solo con los arroces que tienen una orientación de 45 grados. Aquí están todos nuestros arroces originales. Y nos hemos quedado solamente con los arrocitos que tienen 45 grados. ¿Para qué sirve esto? En la práctica, para nada. O sea, segmentar la orientación, o sea, segmentar por orientación no tiene mucho sentido, pero es un ejemplo de qué cosas se pueden hacer con las elipses y sus orientaciones. ¿Ya? Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo de qué características geométricas se pueden sacar. Hemos visto centro de masa, hemos visto área, hemos visto alto, ancho, la redondez, excentricidad, eje mayor, menor de una elipse, ubicación, etc. ¿Ya? Y son características que ustedes pueden emplear. Bien, vamos a pasar ahora a preguntas, a ver si... vamos a ver todas las preguntas que tengo acá. Ya los ejemplos se van a subir. Sí, los ejemplos, todo el material está en la página web, ya están ya listos. En el repositorio del GitHub encuentran todo el material, los programas en MATLAB, vamos a tener también programas en Python, están todos los ejemplos puestos ahí. Insisto, si hay algo que no encuentran, me avisan. El umbral para encontrar la máscara se define manualmente o usando alguna técnica de clustering. Esto lo ideal es que ustedes puedan usar información que conozcan. O sea, por ejemplo, si ustedes saben que los arroces son de no sé cuántos píxeles, va a depender mucho de la resolución de la imagen. Pueden utilizar esa información. Yo sé, por ejemplo, que en este ejemplo que les he mostrado, el arroz mide tantos píxeles de ancho y tantos píxeles de alto. Entonces, con eso yo puedo hacer puedo incluir información a priori en mi sistema para segmentar arroces. En el ejemplo de la papa frita, otra pregunta, ¿la excentricidad no debería tener un valor similar al roundness? Sí, debería tener un valor similar. La excentricidad y el roundness deberían tener valores similares. No son iguales porque se han calculado de distinta manera, pero deberían tener valores iguales. Después, otra pregunta. ¿Para segmentar de manera automática, está permitido usar librerías? Sí, si esta pregunta va relacionada con la tarea, absolutamente, y con todo el curso. El curso no es de segmentación, eso se aprende en procesamiento de imágenes, y pueden usar librerías de procesamiento de imágenes para segmentar. Otra pregunta, ¿qué librerías serían útiles en Python para hacer lo que hemos visto? Bien, yo he desarrollado una librería en MATLAB que se llama Baloo, que la pueden descargar de mi página web, y hay una versión de Baloo en Python que la hizo un exalumno de reconocimiento de patrones y que el link debería estar en el contenido del curso, ¿ya? Ambas librerías las pueden usar no para la tarea 1, sino para lo que viene después. Después aquí hay otra pregunta que dice, ¿rectángulos u otras geometrías siguen la misma lógica? En principio sí, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero en principio siguen la misma lógica. ¿Y qué versión de Python está, en qué versión de Python está hecha esta librería? Entiendo que corre con la versión 3.6 en adelante. ¿Qué librería no se puede usar en la tarea? Librerías que no se pueden usar en la tarea tienen que ver con extracción de características o con librerías de clasificación. Se pueden usar solo librerías de procesamiento de imágenes. Les pido que las preguntas de la tarea las pongan en el foro del GitHub.
¿ya? Y así todos, esta pregunta ya me la hicieron en el foro del GitHub, pueden leerlas y pueden también leer otras preguntas, y así dedicamos la clase más que nada a la materia del curso y no tanto a la tarea. Bien, seguimos entonces con la clase de lo que les tenía preparado para hoy día. Entonces vamos estuvimos viendo la elipse y ahora quiero entrar a algo que se llama los momentos. Los momentos, aquí hay una historia bastante simpática, porque quien usó momentos en toda esta parte de reconocimiento automático fue una persona que utilizó una metodología que fue a la biblioteca, agarró un libro cualquiera de ingeniería y se encontró con un libro de mecánica y abrió una página de forma aleatoria y se encontró con los momentos. Y después se dio cuenta que los momentos se podrían usar como características para reconocimiento de patrones. Es probable que la teoría de momentos la hayan estudiado en algún curso de estática o en algún curso de estadística, perdón. Aquí vamos a definir los momentos. El primer momento, la primera definición es el momento de orden RS, que es que agarramos todos los píxeles de la región. Atención, R es la región, recuerden, es la zona gris del arroz. Y todos los píxeles IJ del arroz van a ser cada uno de ellos elevados a la R, la dirección I, y la dirección J, que va a ser elevado a la S. Y la sumatoria de esto, que me da un escalar, es el momento RS. Vamos con ejemplo. Piensen un ratito qué sería el momento 0, 0. Es I elevado a la 0, J elevado a la 0, quiere decir que es 1 por 1, sumatoria de 1 de todos los píxeles que están en la región. M00 es el área. Piénsenlo bien, M00 es el área de la región. Estamos sumando el número de píxeles. Esta es una sumatoria de 1, el número de píxeles. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio mental. Vamos a pensar que R es 1 y S es 0. Entonces vamos a hacer la sumatoria de I elevado a la 1, que es I, por J elevado a la 0, que es 1. O sea, la sumatoria de I. Vamos a sumar la coordenada I de todos los elementos que pertenecen a la región. Entonces, si yo divido el momento 1, 0, que es la sumatoria de I, por el área, me da el centro de masa en la dirección I. Y lo mismo si yo divido el momento 0, 1, o sea, I a la 0 es 1, J a la 1 es J, lo divido por M00, que es el área, me da el centro de masa de la dirección J. ¿Ya? Entonces, ahí yo tengo definido los momentos RS. Podría definir el momento 2, 4, el momento 3, 5, etcétera, que no son usados en la práctica, pero como definición existen, ¿ya? Y R son números enteros. Bien, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver que hay características que estamos sacando de los objetos geométricos que pueden variar por la posición, por ejemplo. Si yo en el ejemplo que puse de los arroces, si saco el centro de masa de cada arroz, voy a tener la ubicación y esa característica varía con la posición. Ahora, si piensan, el área, por ejemplo, si yo tengo un arroz que está en la esquina inferior izquierda o que está al medio, el mismo arroz, el área no varía. Se dice que el área, este es un concepto nuevo, es invariante al tamaño. Perdón, sí, el área es invariante, perdón, me corrijo, el área es invariante a la posición. ¿Estamos? Si yo muevo el arroz en distintas posiciones de la imagen,
el área va a ser la misma. ¿Estamos? Entonces el área es invariante a la posición. Ahora, si yo tengo un arroz que fue tomado con una cámara de alta resolución y ese mismo arroz que fue tomado con una cámara de baja resolución, nos vamos a dar cuenta que el área en píxeles cambió. Entonces, el área varía, obviamente, con el tamaño del arroz. Y ahí introducimos un concepto que es la invarianza al tamaño. ¿Ya? Entonces, el arroz medido en una cámara de alta resolución o medido en una cámara de baja resolución, si nosotros sacamos el área, y es el mismo arroz, pero tiene un distinto número de píxeles, nos va a decir que el área sí varía con el tamaño del objeto. La redondez, por ejemplo, la redondez es un buen ejemplo de que es invariante a la ubicación y es invariante al tamaño. ¿Se dice tamaño o se dice escala? Si yo tengo una papa frita tomada con alta resolución o con baja resolución, obviamente va a haber un tamaño de la digitalización del borde y la redondez en uno me puede dar 0,94, en el otro me puede dar 0,95, pero son valores similares. Entonces la redondez es invariante a la ubicación y es invariante a la escala. ¿Correcto? Entonces ahí ustedes tienen, a veces les interesa, por ejemplo, si ustedes van a hacer un reconocedor de caracteres, lo interesante es que el reconocimiento use características que sean invariantes a la posición y que sean invariantes a lo que es el tamaño. Una letra X grande o pequeña es X. Entonces la característica que ustedes saquen debería ser invariante al tamaño. Si la X está a la izquierda o a la derecha, da lo mismo, es una X. Deberían tener características que sean invariantes a la ubicación. Entonces, para hacer que los momentos, y por eso me detuve en esta slide, para hacer que los momentos sean invariantes a la ubicación, lo que hay que hacer es restarles el centro de masa. Si yo tengo I menos su centro de masa elevado a la R y J menos su centro de masa J elevado a la S, tengo nuevos momentos que son momentos centralizados y que son invariantes a la ubicación. Si yo saco el momento del arroz en la posición de abajo o arriba y saco el momento no centralizado, este me va a dar un valor distinto. Pero si saco ese momento usando esta definición de acá, me va a dar el mismo número. ¿Ya? Bien, aquí hay otro tema, no se asusten con esta slide. Esta slide tiene que ver con los momentos de Hu. ¿Ya? Y en los momentos de Hu, este es un paper del año 62, ojo, tiene más de 50 años, y Hu fue un investigador chino que logró encontrar 7 mediciones que están basadas en momentos. Vamos a detenernos un rato en la medición Phi1. Phi1 es eta 20 más eta 02. Eta RS es el momento centralizado RS, que lo definí en la slide anterior, el momento RS que está acá, dividido por el momento centralizado 00 elevado a la t, donde t está definido como R más S partido por 2 más 1. Observen que las ecuaciones son bastante complejas, en el sentido que hay una división, unos momentos, hay un exponente t que está definido así, y vamos a tener el momento de Hu1 definido como esto. Y así Hu definió 7 momentos. Lo importante de los momentos de Hu es que, 1, son invariantes a la ubicación. 2, son invariantes a la escala. 3, son invariantes a la rotación. Otra vez, invariantes a la ubicación, invariantes a la escala o tamaño e invariantes a la orientación. Quiere decir que si yo tengo un arroz
que está ubicado en cualquier parte de la imagen, con cualquier rotación, el momento de Hu me va a dar un valor bastante parecido. Si ese arroz es tomado con una cámara de alta resolución o de baja resolución, el momento de Hu me va a dar un valor bastante parecido. Entonces, aquí es importante observar la gran contribución que tiene los momentos de Hu. Los momentos de Hu fueron calculados de la siguiente manera. Vamos a ver en las clases capítulo 2, lo que es papers, y aquí están los momentos de Hu. Este es el paper original del año 1962. Y aquí está la explicación de cómo se calculan. Escapa de los objetivos del curso entender cómo Hu los hizo, pero lo que está haciendo es haciendo transformaciones algebraicas para obtener la invarianza. Por ejemplo, si ustedes quieren obtener invarianza a la ubicación, tienen que restarle el centro de masa. Si quieren obtener invarianzas a el tamaño, tienen que dividirlo por el área. Si quieren obtener invarianzas a la rotación, tienen que encontrar una rotación y otra vez enderezar el objeto. ¿Ya? Se los dejo por si están interesados en el paper. Voy a mostrarles unos ejemplos. Por ejemplo, este que está acá, los momentos de Hu. Aquí tengo 3 figuras, que si ustedes se dan cuenta, la figura tiene la misma forma, pero tiene distinto tamaño. La del medio es más pequeña, y la de la derecha tiene algún grado de rotación. Los momentos de Hu que yo saqué de ellas van a ser parecidas porque son invariantes a la escala, rotación y ubicación. Aquí tengo otro ejemplo, son otras figuras, y aquí es lo mismo, son 3 figuras que tienen la misma forma. Pueden ver que es como una Y minúscula, esta es mediana, esta es una Y minúscula pequeña, y esta también es una Y minúscula que ha sido rotada casi 90 grados. Los momentos de Hu de ellas son similares. Lo simpático de todo esto es que los momentos de Hu de estas 3 de arriba son parecidos entre sí, de estas 3 de abajo son parecidos entre sí, pero de ellas, entre las de arriba y las de abajo, son distintos. ¿Ya? Entonces aquí hay un ejemplo con las 6 figuras y vamos a ver, por ejemplo, una representación de cómo sería la distancia, que es, o sea, la diferencia entre el momento de Hu 1, este es el momento de Hu 1, de la región 1 con 1. Por eso me da 0 acá, la diferencia del momento de Hu de la región 1 con la región 1, 0. Toda la diagonal, observen, es 0. ¿Ya? Después 1 con 2 tiene un valor de 4, o sea, son bien parecidos. 1 con 5 tiene el valor 67. Esta matriz es simétrica, aquí también está 67. Después, 4, 5 y 6 se dan cuenta que tiene valores bajos. ¿Ya? Estos son azules, están hasta por acá. Ya entre más grande, más rojo es la diferencia. Este es el momento de Hu 1, y estos están los 7 momentos de Hu. O sea, yo acabo de explicar en detalle en lo que es la matriz de similitud del momento de Hu 1. Observen por favor el momento de Hu 3. Esto quiere decir que las 3 primeras regiones tienen momentos de Hu muy parecidos, y las 3 últimas regiones tienen momentos de Hu muy parecidos entre ellos, pero son distintos entre ellos. Yo si quisiera hacer un algoritmo que reconozca cuáles son estas figuras, las de arriba, y estas figuras de acá, es cosa de que yo saque el momento de Hu 3 y saco veo cuáles son parecidos y cuáles son diferentes.
Y con eso tengo, con un umbral, puedo establecer que de aquí hacia arriba son las figuras, por ejemplo, las de arriba, y de aquí hacia abajo son las figuras hacia abajo. Antes de pasar a las preguntas, les voy a poner un ejemplo de los momentos de Who. Ese es el PAT 02 Who Moments. Y voy a mostrarles el ejemplo que les acabo de... ustedes lo pueden correr en casa. ¿Ya? Ahí está el momento de Who 1. Vamos a pasarnos al 3. Este es el momento de Who 3 que lo mostré recién. ¿Ya? Estos son los mismos resultados. Bien, un ejemplo que podría servirles para la tarea es usar momentos de Who. Voy a hacer acá el otro ejemplo, que es reconocer entre objetos 1, 2 y 3. ¿Ya? Esta es una imagen que tiene caracteres 1, 2 y 3. Voy a hacer la parte de supervisión, en que yo a mano le voy a decir, esto es un 1, esto es un 1, esto es un 1, esto es un 2, esto es un 1, esto es un 3, esto es un 2, esto es un 2, esto es un 2. Ya voy a terminar, chicos, no se me aburran. Esto es un 2, esto es un 3, esto es un 3 y esto es un 3. Y el último debería ser este que está acá. ¿Ya? Entonces voy a poner en el eje X, voy a hacer un diagrama de características. Voy a poner el momento de Who 1 y el momento de Who 5 en el eje Y. ¿Ya? Aquí tengo, observen bien esta gráfica. Voy a agrandarla un poco, a ver si me funciona esto. Voy a ponerlo nuevo. 1, 5. Ya. Bien, hubo un problema con la conexión. Entonces les decía que voy a tener el eje X, voy a ponerle 2 y voy a poner 5, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, hay un buen espacio de características. Tengo en los puntos rojos el número 1, que están por acá, que son bastante parecidos entre sí. El número 2 está puesto acá, en cruces verdes, y el número 3 está acá. Si yo quisiera hacer un reconocedor entre números 1, 2 y 3, puedo usar los momentos de Who 2 y 5 y puedo establecer aquí líneas de decisión. Una línea de decisión de aquí hacia arriba es el momento, es el número 1, de aquí al medio es el 2 y aquí es el 3. Bien, con esto les conté entonces lo que son los momentos de Who. Voy ahora a pasarme a las preguntas. Y vamos a ver. Aquí están las preguntas. Entonces, no, chicos, no me ha dado coronavirus todavía, así que hubo problemas de la red solamente. Bien. Pregunta, ¿qué información dan los momentos de Who? Si los calculo, ¿qué me indica cada uno? ¿Cómo saber qué momentos de Who utilizar? Muy buenas las tres preguntas.
Aquí van a tener que usar bastante lo de ensayo y error. Cada momento de Who no tiene una interpretación. Por ejemplo, cuando ustedes miden una característica como el centro de masa o el área, ustedes saben lo que están midiendo. Aquí es un momento que es más abstracto, no tiene ningún significado específico. Lo único que saben es que son características que han sido sacadas, que son invariantes a la ubicación, a la orientación y al tamaño. ¿Cómo saber qué momentos de Who utilizar? Aquí hay que probar, no hay ninguna regla para esto. Si queremos usar los momentos de Who para la tarea 1, debemos de programarlos por nosotros mismos. Ustedes, les pido acá que los programen ustedes mismos y que hagan copy-paste de las ecuaciones que ya existen. ¿Por qué les digo esto? Porque las ecuaciones de los momentos de Who, hay una probabilidad muy alta que hagan algún error de tipeo. Así que pueden usar la parte de los momentos de Who, pueden copiar esa parte para que las puedan utilizar bien. ¿Qué valores se estaban comparando en el gráfico recién? En el gráfico recién puse el momento de Who 2 con el momento de Who 5, me parece. Sí, 2 y 5. El eje X era el momento de Who 2 y el eje Y es el momento de Who 5. No me quedó claro qué era el mu elevado a la t00. Habría que ir a la definición. El mu de t elevado a la 00 sería el mu de t elevado a la 00, es el momento centralizado, RS con R igual 0 y S igual 0, elevado a la T. Y la T sería 0 más 0, 0, dividido por 2, 0 más 1, T elevado a la 1. Entonces, el mu 00 elevado a la T, en este caso, tendrían que sustituir lo que es R y lo que es S y ponerlo en la ecuación que está en la slide número 8. ¿Alguna relación entre los momentos de Who y PCA? Ninguna. No van por ahí, son métodos distintos. PCA lo vamos a ver en las clases, en una de las clases siguientes, que vamos a ver PCA. Bien, como les conté, están los momentos de Who. Les quiero presentar también que existen los momentos de Flusser. ¿Ya? Flusser es un cientista de Praga, de la República Checa, y él ha dedicado, este paper es del año 93, ha dedicado gran parte de su investigación a sacar nuevos momentos, y los momentos, que aquí pueden revisar el paper, también son invariantes a una serie de cosas. También ahí tiene momentos de Who que son variantes a los cambios de perspectiva. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, aquí está mi celular, y le sacan una foto a mi celular y le sacan características de Who. Si esta foto que ustedes sacan de mi celular fuera una foto así, en que ya no es un rectángulo, es un trapecio probablemente, los momentos de Who de esta imagen y de esta son distintos. Pero ustedes pueden encontrar otros momentos, hay momentos de Flusser, por ejemplo, en que son bastante similares con los cambios de perspectiva. ¿Ya? Así que se los dejo y si tienen curiosidad, entren a la página web de Flusser y él ha sacado, no sé, unos 10, 15 papers de nuevos momentos que se le han ocurrido. Es un área de investigación que a mí en lo personal no me atrae mucho, pero sí tienen resultados bastante interesantes que pueden ustedes emplear. Bien, con eso entonces les conté lo de los momentos de Who, momentos de Flusser que también los pueden emplear.
Bien, estamos hasta acá. Y vamos a ver para ir viendo si hay algún otro ejemplo que tenía programado para hoy día. Vamos a ver los descriptores de Fourier. Los descriptores de Fourier es una teoría que les puede servir bastante. Y voy a dedicarme acá, en los momentos de Fourier, aquí hay en la parte de características geométricas. Esto es del libro que yo escribí, que está dedicado a rayos X, pero toda la parte que es de características y lo que son mis clases está sacado de acá. Está explicada la redondez, está explicado los momentos de U, etc. Hay varios ejemplos. Y me quiero detener un poco en lo que son los descriptores de Fourier. Entonces, vamos a suponer, aquí la verdad es que yo esta clase la hacía con pizarra y hoy día voy a tener que hacerla así. Vamos a ver si logro usar algo. Ya, vamos a ver si me funciona esto. Imagínense ustedes que tienen una región que es como circular, ¿ok? Y que esta región va a tener coordenadas, coordenadas que van a estar, por ejemplo, vamos a hacerlo fácilmente. Este va a ser el eje X, el eje Y, perdón, y este es el eje X. ¿Ok? Y este que está acá va a ser mi píxel inicial, ¿ya? Y voy a darle la vuelta a todo el borde, o sea, desde aquí parto dándole la vuelta hasta allá. Y este va a ser mi píxel, lo voy a llamar píxel 0, ¿ya? Los amantes de Python van a estar felices con el píxel número 0. El que está a continuación, el píxel que está acá, es el píxel 1. Después viene el píxel 2 y así sucesivamente hasta que llegue hasta el último píxel, que es este que está acá. El último píxel va a tener el valor L-1, donde L es el perímetro y dijimos que L es el número de píxeles. Entonces, si yo agarro la coordenada, esto que está acá lo voy a llamar Y, y esto que está acá lo voy a llamar X, ¿ya? Y yo voy a grafico aquí al lado derecho, ¿ya? Esto que está acá, y esto lo voy a llamar K, y K va desde 0 hasta L-1, ¿ok? Entonces voy a ver que si yo grafico la coordenada X, que está acá, el X0 tiene un valor alto, ¿verdad? Y este valor alto va a empezar a disminuir y después va a empezar a aumentar. ¿Ya? Ese es mi valor X. No, perdón, este es mi valor, disculpen, es el valor Y. ¿Ya? Esto que está acá es mi valor Y. Ya, me he confundido. ¿Ya? Y el valor X, entonces, va a empezar por acá. Y lo que va a hacer es que va a subir. Este es el valor X, subió y de ahí empieza a bajar. Y después empieza a subir. ¿Ya? Esto que está acá debería ser X. ¿Ok? Bien, entonces aquí yo tengo X y tengo Y. Bien,
Entonces ahora yo voy a definir una variable, que la voy a llamar z, y que va a ser igual a x, va a ser un número complejo, x más y es el número complejo de raíz cuadrada de menos 1, y. ¿Ya? Y este que está acá es raíz cuadrada de menos 1. ¿Ok? Y voy a tener entonces z sub k, que es el número complejo en la posición k, y k es el número del píxel que va recorriendo el borde. Y voy a tener entonces L elementos z sub k, que son números complejos. Si yo agarro todos estos números que están acá, desde k igual 0 hasta L menos 1, y les hago transformada de Fourier, la transformada discreta de Fourier, voy a obtener algunos elementos que se conocen como los descriptores de Fourier. ¿Vamos? Entonces acá voy a tener hacia acá, voy a tener descriptores de Fourier. ¿Ok? Y esa es un poquito la idea. Ahora, ¿qué sucede con esto que está acá? Si yo tengo la transformada de Fourier de una imagen de un objeto que es circular, ¿ya? Esto que está acá va a ser una sinusoide y un coseno, y la transformada de Fourier de un coseno me va a dar un elemento máximo en la frecuencia y el resto no existe. Entonces, si ustedes tienen si ustedes tienen, por ejemplo, esto que está acá, y yo le hago los descriptores de Fourier, el espectro de Fourier de esto va a ser, si este es el espectro de Fourier, me va a dar solamente acá una barrita donde está la frecuencia de, de este círculo que está acá. Ahora, observen bien, si mi imagen no es un círculo como este, sino que es algo que se parece a un círculo, pero no es un círculo. Vamos a ver si me sale bien. Si es algo así, imagínense ustedes una galleta de este tipo o el dibujo de un sol o algo por el estilo. Vamos a ver cómo me queda esto. No me está quedando tan mal. Ok, y a esto yo le hago mi transformada de Fourier. Voy a tener entonces mi espectro de Fourier. Supongamos que el tamaño de esto es muy parecido al tamaño de esto. ¿Ok? Entonces me va a quedar esta que está acá. Y voy a tener una frecuencia adicional que está acá. ¿Ya? Esta frecuencia adicional que está acá es esto que está acá. Y así sucesivamente, si ustedes tienen algo que es mucho más complejo, ¿ya? Y podrían tener cosas como esto que están acá, podrían tener entonces, cuando le calculen los descriptores de Fourier, podrían tener entonces un espectro que es esto que está por acá. O sea, podrían tener cosas como así. ¿Ok? Entonces, los descriptores de Fourier nos están dando información de la forma. ¿Ya? ¿Qué tan, si por ejemplo el espectro es esto nomás, estamos hablando de una imagen que es bastante circular, y si tiene frecuencias más altas quiere decir que hay oscilaciones que están ocurriendo alrededor de la figura central que está ahí. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes podrían tener una idea
viendo el espectro, esto voy a anotar acá, sería objeto. Esto vendría siendo la imagen. Y este vendría siendo el borde del objeto. Ya, que vendría siendo de la imagen. Y esto que está acá vendría siendo transformada de Fourier. Y aquí les quiero poner que es del borde, como lo he definido en la slide anterior. Y estos son lo que se llaman los descriptores de Fourier. ¿Ok? Bien. Antes de pasar a las preguntas, les quiero mostrar un ejemplo. El ejemplo, entonces, lo tengo acá. Y voy a pasarme entonces a... entonces aquí voy a ponerles el PAT02 Fourier Descriptors. Y tengo, ustedes ven entonces distintos caracteres. Aquí me está preguntando entonces que le haga un clic a una de las figuras que están acá. Vamos a escoger la G. ¿Ya? Y la G entonces, vamos a ver, paso por paso. ¿Ya? Este es el borde de la G. ¿Ok? Entonces al borde de la G, yo lo que voy a hacer es que voy a definir un píxel por acá. Y voy a tener el píxel 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y la figura la voy a recorrer entera. Y al recorrerla entera, voy a tener probablemente, no sé, 300 píxeles del borde. Y voy a hacer el número complejo representando la variable vertical con la variable horizontal multiplicada por el número complejo. A eso le hago transformada de Fourier. Bien, el espectro de la transformada de Fourier es este que ustedes ven aquí. ¿Ya? Y probablemente no es algo que se entienda mucho, pero vamos a ver la parte más de la izquierda. ¿Ya? Y ustedes aquí podrían apreciar cómo quedaron las componentes de Fourier acá. ¿Ok? Y ahí entonces tengo mis descriptores de Fourier. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que yo podría, hagan el ejercicio siguiente. Si yo hago la transformada inversa de Fourier, de esto, voy a obtener esta imagen, que es la imagen original del borde. Pero si yo voy haciendo la transformada inversa usando solo el primer elemento, o el primero y el segundo, o el primero, el segundo y el tercero, lo que van a obtener es esto que está acá. ¿Ya? Ojo. Si yo tengo los primeros dos elementos de Fourier, ¿ya? Que es vendría siendo la ubicación y la primera frecuencia, voy a tener una elipse. Con los tres primeros voy a tener esta figura que está acá. Y en la medida que yo le voy incorporando información, se va creando la letra G. Yo diría que a partir del número 8 o el número 10, uno sabe que es una letra G. ¿Qué aplicación podría tener esto? Una aplicación podría ser si ustedes tienen una letra G con distintos fonts. Pudiera ser que analizan los primeros 10 descriptores de Fourier y con eso ustedes tienen dónde está la letra G, porque los primeros 10 van a ser bastante parecidos para una letra G y no interesa el resto de información para reconocer el objeto. Bien, vamos a hacerlo ahora con otro para que ustedes vean, por ejemplo, la letra X. Y aquí tienen lo mismo con la letra X. La letra X al principio es bastante circular y luego se va conformando la letra X
hasta que ya como en los 10 primeros uno, bueno, en los 7 primeros uno ya sabe que es una X, no necesita el detalle de que es un font tipo Times New Roman, que es en este caso. Así que ahí tienen el ejemplo. Bien, pasamos entonces ahora a la ronda de preguntas. Este método, a ver, alguien se está quejando por el micrófono, les pido que todos tengan el micrófono apagado. Después dice, ¿se describe DFT igual que la transformada discreta de Fourier? Sí, es la definición de la transformada discreta de Fourier. Si ustedes quieren, vean los apuntes que están acá y la definición de la transformada de Fourier discreta está puesta acá. En el ejemplo que yo les puse en pizarra es con variables X e Y. Aquí estoy usando I y J, ¿ya? Pero es la transformada discreta de Fourier. Bien, este método es sensible a la posición del objeto. A ver, la transformada de Fourier, el elemento f sub 0, ¿ya? El primer elemento de Fourier es con e elevado a algo que multiplica a 0, ¿ya? Entonces, el primer elemento de Fourier es variante a la posición. El resto, el resto también es variante a la posición. Sí, habría que ponerlos centralizados en alguna parte para que eso no empiece a molestar. Lo pueden deducir de la ubicación. ¿Cómo comparar dos valores de transformada inversa de Fourier? ¿Cómo comparar dos valores de transformada inversa de Fourier? No entiendo la pregunta. Felipe, si después la haces de otra forma para poder entenderla. La idea acá es que usan los descriptores de Fourier como métricas. Quizás el primer elemento de Fourier o el segundo elemento de Fourier puede ser bastante discriminativo. O sea, por ejemplo, los momentos de Hu, el ejemplo que vimos, que si el momento de Hu 5, creo que era el ejemplo, era grande, iba a ser una figura, y si era pequeño era otra figura. Aquí es lo mismo, es una métrica más que están ustedes obteniendo. Para terminar la clase de hoy, voy a mandar voy a hablarles un poco de cómo va a seguir este curso, porque me quedan solamente 5 minutos. Yo entiendo que estamos todos viviendo una situación bastante compleja. Mi filosofía de vida es vivir el aquí y el ahora, o sea, mientras yo pueda darles clase y pueda ayudarles, voy a estar todos los martes y jueves de 11:30 a 1. Vamos a tratar de usar las tecnologías de la mejor manera posible. Esta es una primera clase online. Estoy sumamente satisfecho porque hemos tenido 91 personas conectadas, lo cual es un súper récord. No estoy pasando lista, pero les recomiendo que se conecten. Es una forma de poder tener comunidad y poder tener comunicación con ustedes. Vamos a hacer foros, ¿ya? El video de esta clase, ojalá lo haya podido grabar bien, va a estar disponible ahora mismo en la página web del curso. Vamos a hacer un foro por clase, ¿ya? Entonces ustedes van a hacer un link y ahí pueden hacer preguntas de las que hemos estado realizando hoy día, por ejemplo, algo que no haya quedado claro, yo me voy a dar el trabajo de contestar. Les pido también a ustedes que me ayuden también con las respuestas. Si hay alguien que entendió bien la materia y se cree capaz de dar una buena respuesta, por favor, tómanse todas las atribuciones para contestar. Yo voy a leer también las respuestas y si veo algo que se pueda mejorar o hay algo que está confundido, voy a tratar de aclararlo. Pero démonos también el trabajo de apoyarnos unos con otros. Voy a también abrir un chat
para que comentemos qué modalidad de comunicación podemos tener. Hoy día probamos Zoom, creo que funcionó bien. Hicimos pruebas de contestar preguntas a través del chat, creo que funcionó bien. Si a alguno de ustedes se les ocurre algo que podemos utilizar, por favor, plantéenlo. Yo estoy abierto a tener nuevas formas de comunicación y en ese foro podrían, por ejemplo, y yo estoy abierto a que algún día conversemos y que hay una opción que uno levanta la mano en Zoom y yo le doy la palabra, prende su micrófono y plantea la pregunta. Así es que nos vemos el próximo jueves, entonces, a las 11:30. Y con eso me despido. Cuídense, chicos, y manténganse en casa. Ha sido un placer. Nos vemos.